Hola, qué placer recibirlos una vez más en Punto de Partida, un espacio que ha sido concebido por el Centro Nacional de Superación para la Cultura y se realiza cada semana en coordinación con el canal educativo y el coauspicio de la Cátedra UNESCO Cultura y Desarrollo. Hoy continuamos con el ciclo dedicado al patrimonio cultural de la nación cubana. Hacemos una corta pausa para identificar nuestro espacio y en solo segundos ya estaremos entrando en materia. Acompáñenos. Yakuo ade yakwele. Punto de Partida se ha trasladado hoy hasta el Museo Histórico de Guanabacoa en busca de información sobre una figura legendaria en nuestra cultura popular, Arcadio Calvo Espinosa, cuyos bienes han sido declarados Patrimonio Cultural de la Nación Cubana. Para hablarnos de este tema, contamos con la presencia de la doctora Lázara Menéndez y la licenciada Lourdes Milet Ramos. Bienvenidas. A mí me gustaría, antes de entrar directamente en esto, que es una problemática como muy específica para la etnografía, para la antropología, señalar algo que yo creo que es conveniente e importante. Y uno es agradecer al programa la posibilidad de hacer este tema, de trabajar sobre este tema. ¿Por qué? Porque me parece, y esto tiene un sentido, digamos, desde el punto de vista de contenido, tiene una importancia especial porque está refrendando la cultura local. Es decir, dedicarle un programa al patrimonio a través de la figura de Arcadio Calvo es refrendar el patrimonio local. Es decir, es una personalidad que tiene una significación a nivel municipal importante. Está refrendando otra cosa que para mí es significativo en este momento, y es que él representa un tipo de liderazgo que está variando. Por tanto, hay también elementos sustantivos en esto, porque las características, los atributos, los valores de los líderes populares no se mantienen a lo largo del tiempo de manera inamovible, sino que se van ajustando a los tiempos, se van ajustando a las características de la cultura en la que la persona se mueve y con los fenómenos contemporáneos. Y lo otro que me parece importante señalar y digamos, a la posibilidad de socializar este saber, es cómo se estructuran las políticas de conservación y de socialización de ese patrimonio que es tan local. Es decir, este programa, que tiene una divulgación mucho más extensa, va a poner el patrimonio local fuera del ámbito de la localidad. Es decir, por eso me parece que es importante, porque los medios pueden desempeñar labores sustantivas y de hecho lo hacen en esta dirección. Creo que hay otra cosa importante para llegar a la autoridad etnográfica, y es dónde estamos. Es decir, este museo, que según las fechas se funda el 26 de julio de 1964, se va a fundar bajo una concepción curatorial diferente a la que estaba en boga en ese momento internacionalmente. No solamente en Cuba, sino en el ámbito internacional, las concepciones curatoriales no van a ser las que va a refrendar Llerena, es decir, José Luis Llerena Castellanos, que era el director en ese momento de esta institución. Y eso es importante. ¿Por qué es importante? Porque la concepción que él va a desarrollar y en donde va a colocar la mayor parte de los objetos es una concepción que trata de mantener al objeto cercano al lugar de origen de donde él es extraído y mantener las relaciones con el contexto. ¿Y cómo establece esto? Pues a través de los vínculos con los propios portadores. Es decir, hay dos elementos importantes aquí. Uno, el reconocimiento del lugar de donde procede el objeto, y dos, el conocimiento que tiene el portador sobre el objeto. Esa fue una concepción muy cuestionada en el momento. Es decir, porque no era la demostración a través de una vitrina, que es la
más o menos reconocida, es decir, tú ibas al Louvre y te encontrabas con que los objetos estaban colocados en una vitrina. Y esta no, es decir, el objeto estaba ahí vivo, colocado, como lo que nosotros podemos ver en este entorno, ¿no? Es decir, más o menos, el de Llerena era un poco más exuberante, era un poco más barroco, había más plantas, es decir, era un ambiente más cercano a esa beligerancia que tiene la naturaleza en nuestro contexto. Pero era más o menos, ¿no? Y eso fue muy criticado, muy poco comprendido, porque los criterios eran puristas y eran esteticistas. Y ahí es donde yo creo que es importante colocar la autoridad etnográfica. Es decir, ¿quién es? Cuando hablo de autoridad etnográfica me estoy refiriendo, es decir, estoy utilizando una nomenclatura que tiene que ver con las disciplinas de la antropología, la sociología y tal, que está en este momento también muy cuestionada por los estudios más contemporáneos. Pero ¿quién es quien tiene, digamos, el saber o la autoridad para determinar qué va y qué no va? ¿Cómo se hace y qué es lo que no se debe hacer? Es decir, ¿de quién depende eso? ¿Y de qué depende? O sea, creo que esto es importante manejarlo, porque no es un problema del pasado, es un problema del presente que tiene que ver con la dimensión científica, no solamente en Cuba, sino en el ámbito internacional. Cabrían hacerse, ¿verdad?, preguntas, muchas preguntas. Y una de las preguntas, por ejemplo, ¿quién y qué determina el valor museable de un collar, de un traje, de un caldero? Es decir, ¿quién determina eso? Es decir, ¿quién es el que tiene el saber suficiente o el poder suficiente para decir este sí y aquel no? Cuando a nivel de la etnología religiosa y sobre todo en los contextos populares, en los contextos subalternos, en aquellas prácticas que han estado históricamente marginalizadas, que no marginales. Una cosa es ser marginal y otra es tener una práctica marginalizada, es decir, separada del cauce habitual en el que funcionan otras prácticas culturales, con reconocimiento de aura, de estatus y tal. Entonces, ¿cómo hacerlo con estas prácticas que no han sido reconocidas o que no habían sido reconocidas? Y eso queda, es decir, eso no se borra con un decreto, eso no se borra con la creación de un instituto de etnología y folclore como se hizo en Cuba en 1961, no. Hay que hacer un trabajo de desmantelamiento de concepciones que están instrumentalizadas y naturalizadas en el sujeto y que funcionan de manera casi que espontánea. Y yo recuerdo que cuando yo empecé a estudiar en esta dirección, y me voy a permitir la anécdota, muchos colegas me decían, o compañeros me decían en ese momento, tú estudias cacharros, tú no estudias objetos de arte. Y estoy hablando justamente de la década del 70, es decir, no es muy atrás, es 1970 al 80, ¿verdad? Y me decían, tú no estudias historia, tú no estudias objetos de arte, tú estudias cacharros, porque un collar, un caldero, un traje de un iniciado no estaba, o un hitón de un abacuá, o qué sé yo, las firmas no estaban consideradas objetos de arte, eran tarecos en el mejor de los casos, o objetos de brujería. Entonces, ¿cómo evaluar estos objetos que cargan con esa historia negativa? ¿Cómo evaluarlos para que efectivamente ellos expresen todo el valor del cual ellos son poseedores? ¿Y cómo hacerlo para que eso dialogue, no solamente con los especialistas, sino con la comunidad? Porque si tú no haces trabajo de base, tú no puedes cambiar las concepciones. Y si el especialista que está operando con esto no tiene un modelo cultural que le permita entender la complejidad de estos sistemas, va a reproducir los prejuicios con los cuales él se ha formado. Entonces, es importante plantearse siempre quién es el que está determinando, quién es el que va a seleccionar y con qué criterios los vamos a hacer. Y esto no puede ser maniqueo, obviamente. Y les voy a poner un ejemplo muy concreto. Cuando yo empecé a estudiar en esta dirección, es decir, a especializarme en este mundo, muchos collares se construían a partir de la consulta al oráculo. Se vendían en las tiendas, ¿no? Todavía en el año 65, 66, se podían comprar objetos en la calle como los compramos hoy en los cuentapropistas. Pero paralelamente a eso se desarrollaba, había una práctica en muchos religiosos que construían los collares que le iban a imponer a sus ahijados a partir de lo que decía el oráculo. Y esto queda demostrado en la gran variedad de collares que hay. Es decir, cuando tú estudias un oricha,
te das cuenta de que ese oricha tiene collares que a partir de una caracterización básica, en el caso de Ochum, por ejemplo, amarillo y ámbar, a partir de ahí pueden aparecer muchas variantes. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que esa práctica se ha ido variando y se ha ido perdiendo. Ya nadie construye el collar a partir de consultar los oráculos. La gente lo compra en la tienda y después se sacraliza. O sea, eso está indicando que hay cambios que se han producido por la propia dinámica de la práctica. Yo como especialista tengo derecho a discriminar uno u otro cuando el religioso lo está usando y lo está validando. Esto me lleva a plantearme otra cosa. El patrimonio no es solo lo que yo heredo, es también lo que yo construyo para dejar. Porque el patrimonio que nosotros estamos reconociendo hoy es lo que alguien hizo sin pensar que iba a ser evaluado como patrimonio. Si Arcadio no hizo nada de esto pensando que íbamos a dedicarle un día, un programa a sus objetos o a su importancia. No, él lo hizo porque formaba parte de su vida. Pues nosotros también tenemos que hacer cosas que formen parte de la vida y a la hora de ejercer nuestra profesión tenemos que tener esto en cuenta y dejar para el futuro. Por tanto, yo no puedo discriminar ese collar que se está haciendo hoy que responde a otras normas. Tengo entonces que apoyarme en cómo ese religioso está validando esa práctica. Lo tengo que hacer con herramientas, lo tengo que hacer con contenido teórico, tengo que tener un saber que me acompañe para poder entender incluso a veces lo que él me está diciendo. Porque como decía Mirta Aguirre, ¿verdad? Para estudiar la cultura popular hay que ser muy culto. Y lo decía en los términos de la ilustración, es decir, no lo estaba diciendo en otros términos, lo estaba diciendo en los términos en que la misma ilustración está marcando, con todas las contradicciones que puede haber desde el punto de vista teórico en estas aseveraciones. Pero era una gran verdad, ¿entiendes? Si tú no puedes acercarte a esto sin tener un background que te permita evaluar. Y por tanto, en ese sentido, es decir, la validación de quién o qué tiene que estar en relación con los sujetos que están interactuando en el contexto. Los museos municipales polivalentes, yo creo que son el eslabón fundamental de una larga cadena. No solamente en la preservación del patrimonio, sino en la construcción de patrimonio. ¿Y por qué? Porque ellos reciben de la comunidad y dan o deben dar a la comunidad. Es decir, su trabajo debe accionar sobre la comunidad, es su primera instancia de desarrollo. Por tanto, creo que, a diferencia a veces de lo que uno oye en la calle, de lo que uno puede percibir en ciertos espacios, el museo municipal es clave y debe estar como muy priorizado. Y no digo que tanto como los nacionales, porque a mí me gustaría decir que más que los nacionales. Porque es ahí donde tú empiezas una labor de construcción cultural sólida e identitaria, porque las personas se empiezan a reconocer en los espacios donde pueden verse. Si la identidad no solamente se construye a partir de la diferencia, es cierto, pero también a partir de cómo me ven y cómo me ve esa institución que está, digamos, o debe responder a los intereses de mi comunidad. Por tanto, creo que la labor de los museos municipales, que lo hacen con especialistas, es decir, el museo municipal no en todos los casos hay personas improvisadas, sino especialistas, que trabajan con mucha dedicación y con mucha vocación, tiene que tener un espacio de visibilidad mayor, por esto que acabo de señalar. Y porque es el museo el que todavía, por el aura que él tiene, es el que le concede importancia a determinadas prácticas de la comunidad. Es decir, la cultura popular, esa que reconocemos como tradicional o como popular o como el apellido que le pongamos, depende de cómo la comunidad concreta y le concede determinada importancia a esa práctica. Es decir, si hay una práctica X cualquiera en un espacio limitado y la comunidad la siente como importante, la siente como representativa, pues hay que ver qué es lo que está ocurriendo en ese lugar.
¿Por qué? Porque estos son espacios de hegemonía espiritual que tiene la comunidad y sobre los cuales él puede tener un accionar directo, y eso va, digamos, subiendo en la medida en que vamos construyendo, si tú quieres, hasta administrativamente la nación. Es decir, mira, por tanto es importante, esa base no es que yo le voy a dar a ese pobrecito infeliz lo que a él le falta, no, ahí tiene que haber un toma y daca, como diría Ortiz en su definición de transculturación. Tiene que haber un toma y daca, porque esos son actores, no son sujetos pasivos, es decir, la comunidad está integrada por actores, por individuos que tienen un accionar en su comunidad y que además ejercen criterios de evaluación. Y están evaluando no solamente su propia vida, sino lo que se está haciendo. Y el museo puede ser un elemento de reflejo de esto, de espejo de esto. ¿Sí? Sus actividades, ¿sí? Sus puestas en escena, sus performances responden efectivamente a esa comunidad. Por tanto, aquí la labor administrativa tiene que tener un espacio mucho más reducido. Ojalá algún día podamos reducir lo suficiente ese espacio administrativo que tienen nuestras instituciones culturales. Es decir, debiera ser más contenidista y, digamos, menos administrativo. ¿Por qué esto es importante? Porque es justamente a partir de aquí en que se crean determinadas figuras que se hacen significativas y que pueden pasar a los espacios de los museos y a ser representativas dentro de los museos. Pero el museo debe tener también una característica y es ponderar los niveles de representatividad que le va a dar a cada una de las prácticas. Y esa sí es una labor ya, digamos, más interna, más de vida. Porque a veces uno llega a los museos municipales y se encuentra con toda la proyección de la vida criolla, de la sacarocracia o de las familias importantes. Y todo lo demás está como que colocado ahí, apurado. Entonces, mira, no, eso no puede ir por ahí. Es decir, hay que tener una concepción de la historia, de la sociedad, de la vida cotidiana, que engarce más. Por tanto, el Museo Polivalente el Museo Municipal necesita un trabajo interdisciplinario, que se hace en la medida en que las posibilidades lo permiten, pero tiene que tenerlo. E interdisciplinario no en términos, digamos, muy tradicionales de pensar que solamente el historiador y el sociólogo o el antropólogo, no. Tiene que estar también, digamos, representado ahí, digamos, el derecho. Tiene que estar, porque hay acciones que pueden, digamos, complicarse por no tener una asesoría legal lo suficientemente esclarecida. Y el ejemplo que puedo, digamos, manejar es el propio de la religión. Es decir, el propio de la etnología religiosa. Cuando nosotros vamos a trabajar con objetos de la etnología religiosa, tenemos que ser muy cuidadosos, no solamente en no herir la sensibilidad religiosa, en cumplimentar ciertas normas de tipo ideológico, sino también tener en cuenta, digamos, aspectos que pueden tener repercusión legal. ¿Por qué? A ver, pensando en el mismo ejemplo de Arcadio, es decir, Arcadio fallece, su esposa fallece y esos objetos quedan un poco sin amparo, ¿verdad? Pero ellos tienen una función ritual que se determinó en las ceremonias funerales que se hicieron. Si las autoridades de la comunidad no conocen cuál es el funcionamiento interno de esa práctica y el destino de esos objetos, pueden tomar decisiones equivocadas con respecto a su propia comunidad. Por tanto, tiene que haber asesoramientos, tiene que haber contactos con especialistas de diferentes naturalezas y el especialista del museo tiene que estar, digamos, tiene que tener sus ojos muy abiertos en ese sentido. Tienen que ser también figuras muy dinámicas, muy activas y muy preparadas en esta dirección. Estamos en la sala de Palomo Monte del Museo Municipal de Guanabacoa. No por gusto nos encontramos en ella, es que aquí es donde están expuestas al público parte de las piezas que conserva nuestro museo de Arcadio Calvo Espinosa. Aquí podemos ver fotos de su casa y de su altar, el pupitre que le perteneció a Arcadio y el estandarte que representaba a la asociación Hijos de San Antonio, que fue fundada por él. En otras partes del museo tenemos otros objetos que le pertenecieron a Arcadio. Como ya dije, llegan a nuestro museo después del año 1984, que es cuando Arcadio muere.
Estas piezas tienen todavía hoy, muchos años después de la muerte de Arcadio, un impacto en la población, pues cuando llegan lo mismo al museo que a esta sala, preguntan dónde están las piezas de Arcadio, porque fue un líder religioso muy conocido del pueblo de Guanabacoa. Y siempre me gusta aclarar que Arcadio fue santero y palero, no babalao, porque mucha gente lo identifica con el babalao de la canción de la década de los 40. De hecho, nosotros tenemos un maniquí que representa precisamente a un babalao y muchas personas piensan que está hecho a la imagen de Arcadio. Tampoco es cierto, este maniquí se hizo en el año 1964 por el fundador del museo, llamado José Luis Llerena, y de hecho Arcadio muere 20 años después. Es algo que también siempre le aclaramos al público. Las piezas, como se puede advertir, y bueno, en el resto del programa, tienen muy buen estado de conservación y tienen grado de valor 1. El grado de valor 1, 2, 3, que se le otorgan, y hasta 4 también a las piezas museables, están relacionados con el valor histórico y el valor patrimonial que tienen estas piezas. Y bueno, también pueden llegar a tener valor excepcional, no es el caso de las piezas de Arcadio, pero bueno, por eso es que se le otorga el valor 1, porque tienen un gran valor desde el punto de vista histórico y un gran valor patrimonial. Yo decía al inicio del programa que la figura de Arcadio era muy representativa, es decir, era importante haberle dedicado el programa por lo representativa que ella era. Y me gustaría en este punto retomar la idea de que él representó un liderazgo que hoy pudiéramos hablar de tradicional, pensando en los cambios que se están produciendo. Porque Arcadio y las relaciones que Arcadio estableció con su familia religiosa y con la comunidad estaban asentadas fundamentalmente en el boca a boca, es decir, en la transmisión, en el rumor que se transmite, digamos, de persona a persona fundamentalmente. Y en tiempos atrás era relativamente usual oír que alguien te dijera, ¿por qué no vas a Guanabacoa? Ante una dificultad, ¿verdad? ¿Por qué no vas a Guanabacoa? Y esto estaba anclado en esas figuras que constituían, digamos, emblemas, constituían paradigmas, para utilizar la palabrita contemporánea, ¿no? De ética, de sociabilidad, de solidaridad, en fin. Y él como otros, es decir, lo estamos mencionando a él porque está dedicado, pero hay otras figuras que también tuvieron esa importancia para la comunidad. Sin embargo, eso hoy ya es diferente. Y hoy nosotros nos encontramos con que Arcadio se nos convierte en una referencia de líder, se nos convierte en una figura sobre la cual debemos mirar para ver cómo se establecieron las relaciones con la comunidad, a sabiendas de que vamos a encontrar criterios buenos y criterios no tan buenos, es decir, porque nada es perfecto. Por tanto, unos hablarán bien y otros no. Pero de todas maneras el modelo que él representa, como el de Enrique, como el de Rigoberto, es decir, hay otras figuras que representan ese modelo de relación familia-líder. Y es una relación estrecha y es una relación, digamos, significativa, singular, que se expresa incluso en los testimonios que hay sobre el instituto o sobre las ceremonias funerales de Arcadio. Y por ejemplo se comenta, ¿no? Es decir, se dice que la mayor parte de los santos que acompañaron a Arcadio en su vida se fueron con él, ¿no? Que es la terminología que se utiliza ante la ceremonia funeral. Pero que se quedaron algunos. Y que esos orichas que se quedaron, esos objetos de adoración que se quedaron con personas muy cercanas a él. Es decir, que hay una acción del oráculo que está premiando, de alguna manera, reconociendo de alguna manera la labor de esos sujetos con respecto a este líder. Y a mí me parece que eso es singular, que eso es algo que, aunque el tiempo nos hace cambiar, y como dice Pablo Milanés, el tiempo el implacable, de todas maneras, nosotros podemos volver los ojos hacia figuras como la de Arcadio, hacia figuras como la de otras personas que todavía están vivas, que tratan de mantener, ¿verdad?, ese respeto por su práctica religiosa, que es también mantener el respeto por la comunidad
que los acepta en su espacio. Amigos, el tiempo como siempre se nos termina y ya tenemos que despedir antes el agradecimiento a nuestras invitadas de hoy y a usted, la acostumbrada invitación para que regrese la próxima semana. Ha sido Punto de Partida, yo soy Michel Suárez, hasta un nuevo encuentro, nos vemos.